5 cosas que nunca te contaron sobre los Nefilim. La historia que te contaron es una mentira. Te dijeron que los Nefilim eran solo un mito, gigantes de una fábula bíblica perdidos en las nieblas del tiempo. Pero la verdad es mucho más inquietante, mucho más peligrosa. Son el epicentro de un secreto que la historia y la religión han intentado censurar durante milenios. Un secreto grabado en piedra, susurrado en textos prohibidos y, lo más escalofriante, oculto a plena vista. Imagina por un momento que los cielos de nuestro mundo antiguo se rasgaron, no por un milagro, sino por una incursión prohibida. Seres de luz, descritos como ángeles, abandonaron su hogar celestial, pero no eran simples rebeldes espirituales. Eran entidades físicas poderosas, vigilantes, cósmicos, que rompieron una ley universal. Descendieron sobre el monte Hermón, en un pacto blasfemo para unirse con las hijas de los hombres, y de esta unión profana no nacieron simples gigantes, nació una nueva especie, los Nefilim, híbridos de un poder inimaginable, con una sed de dominio que corrompió la tierra hasta sus cimientos, y al final provocó un cataclismo a escala planetaria. Te han dicho que el diluvio los borró de la existencia, que Noé y su arca fueron el punto final de su historia, pero esa es solo la primera capa del encubrimiento. El propio Génesis susurra una verdad escalofriante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Y si su linaje nunca se extinguió por completo? ¿Y si el conocimiento que trajeron es la verdadera fuente de las tecnologías inexplicables de la antigüedad? ¿Y si los gobiernos del mundo no solo saben de su existencia, sino que ocultan activamente la evidencia física de sus cuerpos colosales por temor al pánico que desataría la verdad? Lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber sobre nuestros orígenes, la naturaleza de lo divino y las fuerzas que realmente mueven los hilos de nuestro destino. En los próximos minutos vamos a desvelar las 5 cosas que nunca te contaron sobre los Nefilim. Conectaremos los puntos entre la Biblia, la arqueología prohibida, la ufología moderna y una conspiración milenaria diseñada para ocultar nuestro verdadero y turbulento pasado. Prepárate, porque la verdad no siempre te hará libre. A veces simplemente te muestra el tamaño real de la jaula. Punto 1. Su verdadero origen no es angelical, sino interdimensional. La narrativa que nos han vendido es simple: ángeles caídos, lujuria, gigantes y fin. Es un cuento con moraleja para asustar a los fieles. Pero si te atreves a mirar los textos más antiguos y censurados, como el libro de Enoch, el cuadro es mucho más complejo y francamente tecnológico. Los hijos de Dios no eran simplemente ángeles que bajaron a la tierra por un capricho. La palabra hebrea original, Bene Ha Elohim, describe a seres celestiales, pero el libro de Enoch les da un nombre específico: los vigilantes. 200 de ellos, liderados por un ser llamado Semhasa, descendieron en la cumbre del monte Hermón, un lugar que, curiosamente, sigue siendo un punto caliente de fenómenos anómalos hasta hoy. Y aquí es donde la historia oficial empieza a desmoronarse. Estos vigilantes no cayeron del cielo en un sentido poético, atravesaron un velo, cruzaron una barrera dimensional. Algunos teóricos sugieren que no eran seres puramente espirituales, sino entidades físicas de una realidad superior, con un conocimiento que superaba por mucho al de la humanidad primitiva. Su descenso no fue una caída, fue una incursión deliberada. El objetivo: experimentar nuestra realidad física y, más importante aún, llevar a cabo un experimento genético a una escala sin precedentes. La unión con las hijas de los hombres no habría sido un simple acto carnal, sino un programa de hibridación. El resultado, los Nefilim, no eran solo hombres altos, eran una fusión de 2 formas de vida radicalmente distintas. Eran, en esencia, híbridos interdimensionales. El texto de Enoch describe cómo su estatura era colosal. Devoraban todos los recursos de la humanidad y cuando la comida se agotó, se volvieron contra los propios humanos. Este no es el comportamiento de simples gigantes, es el de una especie invasora,
un depredador alfa, soltado en un ecosistema que no estaba listo para él. Los teóricos de los antiguos astronautas van un paso más allá. Conectan a estos vigilantes con los Anunnaki de las tablillas sumerias, aquellos seres que del cielo a la tierra vinieron. Las controvertidas traducciones de Zecharia Sitchin hablan de estos seres como ingenieros genéticos que manipularon el ADN de los homínidos primitivos para crear al Homo sapiens como una raza de trabajadores. ¿Es posible que los vigilantes y los Anunnaki sean dos nombres para la misma facción de visitantes? ¿Que los Nephilim no fueran un accidente, sino el resultado de un experimento que salió terriblemente mal? O quizás que salió exactamente como estaba planeado para desestabilizar la creación. La narrativa oficial se enfoca en el pecado para ocultar lo que podría ser ciencia. Reduce un posible evento de ingeniería genética interdimensional a una simple historia de ángeles lascivos. Pero la verdad podría ser que los Nephilim representan la primera evidencia de contacto, la prueba de que no solo no estamos solos, sino que nuestra propia sangre podría estar mezclada con la de seres que no son de este mundo. Punto 2. La tecnología prohibida. Construyeron nuestro pasado con conocimiento oculto. La llegada de los vigilantes no fue solo una transgresión biológica, fue una transferencia de tecnología masiva y no autorizada. Mientras la historia oficial nos dice que la humanidad pasó de la edad de piedra a la civilización lentamente, los textos prohibidos cuentan una historia muy distinta. Nos dieron un atajo, pero con un costo terrible. El libro de Enoch es increíblemente explícito al detallar el conocimiento que estos seres entregaron, y es una lista que debería helarnos la sangre. Azazel, uno de los líderes de los vigilantes, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos y escudos. Introdujo la metalurgia de las armas. En un mundo primitivo, eso era como darle una ametralladora a tribus que solo conocían las lanzas. Pero no se detuvo ahí. También les enseñó sobre cosméticos y joyas, introduciendo la vanidad y el materialismo, lo que fomentó la codicia. Otros vigilantes enseñaron encantamientos, el uso destructivo de las plantas, astronomía avanzada y los secretos de las señales celestiales. Básicamente, entregaron un manual completo de poder, guerra y manipulación a una humanidad que no estaba preparada para manejarlo. Aquí es donde la conexión con la llamada arqueología prohibida se vuelve innegable. ¿Cómo explicamos las estructuras megalíticas como Baalbek en el Líbano, con bloques de piedra de más de 1000 toneladas, movidos con una precisión que desconcierta a los ingenieros modernos? O Pumapunku en Bolivia, donde bloques de diorita, una de las piedras más duras del planeta, están cortados con ángulos perfectos, como si hubieran usado tecnología láser. La arqueología convencional te habla de rampas y rodillos, pero esas teorías parecen insuficientes ante la evidencia física. La narrativa alternativa sugiere que no fueron rampas y cuerdas, sino conocimiento Nephilim. Conocimiento sobre acústica, levitación y frecuencias sónicas, secretos que sus padres vigilantes les enseñaron. Estos híbridos colosales no solo tendrían la fuerza bruta, sino la inteligencia tecnológica para cortar y ensamblar esas piedras de formas que hoy nos parecen imposibles. Ellos habrían sido los maestros constructores originales, y sus creaciones no eran simples templos, sino quizás centrales de energía, o fortalezas construidas con una ciencia que hemos olvidado. Pensemos en los Oparts, artefactos fuera de lugar, la batería de Bagdad, los cráneos de cristal tallados contra el eje natural del cuarzo. La ciencia oficial los etiqueta como anomalías o fraudes, pero dentro de la narrativa prohibida son los ecos de esa tecnología perdida, los restos del conocimiento que los vigilantes filtraron y que los Nephilim perfeccionaron. La corrupción de la que habla el Génesis no era solo moral, era tecnológica. El conocimiento que recibieron fue un veneno. Creó una civilización antediluviana avanzada, sí, pero también violenta y arrogante. Este poder descontrolado habría sido la verdadera razón del cataclismo. No fue solo la ira de un dios ofendido, fue quizás la necesidad de pulsar el botón de reinicio en un experimento tecnológico que amenazaba con destruir el planeta. Punto 3. El diluvio fue un reseteo genético
que fracasó la historia del diluvio universal que todos conocemos es la de un castigo moral. Dios, al ver la maldad del hombre, decide limpiar la tierra y empezar de nuevo con Noé, un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Pero en el contexto de la incursión Nefilim, la palabra perfecto podría tener un significado mucho más literal y siniestro. La palabra hebrea usada, tamim, no solo significa moralmente íntegro, sino también sin mancha o físicamente puro. ¿Y si la perfección de Noé no era solo sobre su carácter, sino sobre su ADN? ¿Y si Noé y su familia fueron elegidos porque su linaje era uno de los pocos que quedaban sin la contaminación del gen Nefilim? Desde esta perspectiva, el diluvio no fue un simple acto de ira, sino una medida de cuarentena cósmica, un reseteo genético a escala planetaria, diseñado para erradicar un código genético invasor que se había extendido como una plaga. Los Nefilim y su descendencia estaban corrompiendo el genoma humano. El diluvio fue la solución radical para esterilizar el planeta. Pero aquí es donde la conspiración se vuelve aún más profunda. El plan falló, o al menos no fue 100% efectivo. El versículo clave que la historia oficial a menudo pasa por alto es Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Esta pequeña frase es una bomba. Confirma que la erradicación no fue total. Los gigantes, la progenie Nefilim, reaparecieron después del diluvio. ¿Cómo es posible si solo Noé y su familia sobrevivieron en el arca? La teoría más audaz es que el gen Nefilim sobrevivió en estado recesivo, oculto en el ADN de una de las esposas de los hijos de Noé. Sin saberlo, una de ellas portaba la semilla de los gigantes. Esto explicaría por qué, generaciones después, los israelitas se encontraron con tribus enteras de gigantes al intentar conquistar la tierra prometida. Los libros de Números, Deuteronomio y Josué están repletos de referencias a estas razas postdiluvianas, los Anakim, los Refaitas, los Emeos. En Números 13:33, los espías de Moisés regresan aterrorizados diciendo: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. No era una metáfora, describían un encuentro con los descendientes de los Nefilim. Og, el rey de Basán, es descrito como el último de los refaitas, con una cama de hierro que medía más de 4 metros. Goliat, el famoso campeón filisteo, medía casi 3 metros de altura. Estos no eran simples casos de gigantismo, eran, según esta teoría, los vestigios de un linaje que se negaba a morir. El diluvio no fue el fin de la historia Nefilim, fue una pausa. La contaminación genética había sobrevivido al cataclismo, y si el ADN sobrevivió, ¿qué pasó con la prueba más irrefutable de todas? Sus cuerpos. Punto 4. El encubrimiento arqueológico. Esqueletos de gigantes ocultos. Si una raza de gigantes caminó sobre la Tierra, no solo una vez, sino 2, ¿dónde están los huesos? ¿Dónde está la evidencia física? La respuesta, según una creciente comunidad de investigadores, es simple. Ha sido encontrada y sistemáticamente ocultada. Esta es quizás la pieza más controvertida del rompecabezas, la acusación de un encubrimiento arqueológico global orquestado por las mismas instituciones que custodian nuestra historia. A finales del siglo XIX y principios del XX, periódicos de toda Norteamérica informaban con frecuencia sobre el descubrimiento de esqueletos de proporciones asombrosas. En 1912, en el lago Delavan, Wisconsin, un equipo de arqueólogos del Beloit College supuestamente desenterró montículos con los restos de una raza de gigantes. Los reportes describían esqueletos de entre 2.5 y 3 metros, con cráneos elongados y anatomía anómala. Hallazgos similares fueron reportados en Ohio, Illinois y otros lugares. Incluso Abraham Lincoln, en un discurso, se refirió a los ojos de esa raza extinta de gigantes, cuyos huesos llenan los túmulos de América. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Aquí la historia se oscurece.
Según los informes de la época y teorías posteriores, la institución Smithsonian intervenía, confiscaba los restos y los esqueletos simplemente desaparecían. Una organización llamada American Institution of Alternative Archaeology, AIAA, supuestamente demandó al Smithsonian, acusándolos de destruir miles de estos esqueletos para proteger la narrativa convencional de la evolución. Se dice que la existencia de gigantes en Norteamérica contradecía las teorías aceptadas y era una verdad incómoda que debía ser borrada. Este supuesto encubrimiento no se limitaría a Norteamérica. Han surgido historias de hallazgos similares en todo el mundo: fémures gigantes en Turquía, tumbas de gigantes en Cerdeña. En cada caso, el patrón parece ser el mismo: un descubrimiento asombroso, seguido de un rápido silencio oficial. Los escépticos descartan todo como fraudes y noticias falsas, pero para los creyentes en la conspiración, es un patrón claro de supresión. ¿Por qué harían esto? La existencia probada de los Nefilim no solo reescribiría la historia, sacudiría los cimientos de la ciencia y la religión, probaría que los textos antiguos no son solo mitos y que la evolución humana pudo haber sido intervenida. Demostraría que seres de otro lugar caminaron entre nosotros. Para muchos, la ausencia de evidencia en los museos no es prueba de su inexistencia, es la prueba definitiva del encubrimiento. Los huesos, argumentan, están en bóvedas subterráneas, lejos de nuestros ojos, porque quien controla el pasado, controla el futuro, y la verdad sobre los Nefilim podría ser un poder demasiado grande. Pero, ¿y si su historia no ha terminado? Punto 5. La conexión ufológica y el retorno profetizado. Hemos viajado desde el pasado lejano hasta un encubrimiento moderno, pero la última pieza del rompecabezas es la más escalofriante, porque no se encuentra en textos antiguos, sino en nuestros cielos, ahora. La historia de los Nefilim podría estar entrando en su último capítulo, bajo la apariencia del fenómeno ovni. Pensemos de nuevo en la profecía de Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La interpretación tradicional se refiere a la maldad general. Pero, ¿y si la advertencia es más literal? El evento que definió los días de Noé fue la interacción abierta entre la humanidad y seres no humanos, la hibridación, la presencia de los Nefilim. ¿Estaba Jesús profetizando el retorno de esa misma interacción prohibida? Aquí es donde la ufología y la escatología bíblica parecen converger. Desde mediados del siglo XX, los informes de ovnis, ahora UAPs, se han disparado. Pero más allá de las luces está el fenómeno de las abducciones. Miles de personas han reportado experiencias inquietantemente similares: ser llevados contra su voluntad y sometidos a procedimientos médicos y reproductivos. Un supuesto programa de hibridación clandestino y masivo. ¿No suena familiar? Es como el programa de los vigilantes, pero actualizado. Ya no descienden a la vista de todos, ahora operarían en las sombras. Los ángeles de antaño son para algunos los extraterrestres de hoy. El supuesto resultado es el mismo: la creación de una nueva generación de híbridos. Algunos teólogos sugieren que este es el gran engaño del que hablan las escrituras. El clímax no sería una invasión militar, sino una revelación orquestada. Un día las naves podrían descender, y seres presentándose como nuestros creadores ofrecerían soluciones a todos nuestros problemas, y una humanidad desesperada los aceptaría como dioses. Pero según esta teoría, no serían salvadores, serían los vigilantes, regresando para reclamar lo que consideran suyo. Los gobiernos del mundo, que antes negaban los ovnis, ahora admiten que hay objetos en nuestros cielos que no pueden explicar. Nos están preparando para el contacto, pero no nos están contando la historia completa. Los Nefilim no son solo una leyenda, son una advertencia para el futuro. La historia podría estar repitiéndose. Como en los días de Noé, los cielos se están abriendo de nuevo. La pregunta es: cuando finalmente se muestren, ¿estaremos preparados para verlos por lo que realmente son? Conclusión. Hemos abierto 5 puertas prohibidas y cada una nos ha mostrado una capa más profunda de la verdad que podría esconderse tras los Nefilim. Su origen, quizás no angelical,
sino producto de una hibridación interdimensional. La tecnología prohibida que recibieron, una posible explicación para las maravillas inexplicables del mundo antiguo. El diluvio no como su fin, sino como un reseteo genético fallido, con su linaje sobreviviendo en la humanidad. El perturbador patrón de un posible encubrimiento arqueológico masivo para ocultar la prueba física de su existencia. Y finalmente, la conexión con nuestro presente, viendo el fenómeno OVNI como un posible nuevo ciclo Nefilim, el preludio de un retorno profetizado. Lo que emerge no es un simple mito, sino una posible guerra cósmica por el control de la Tierra y el destino del genoma humano. Una historia tan impactante que ha sido necesario ridiculizarla y enterrarla. Te enseñaron a ver a los Nefilim como un pie de página en un libro antiguo, pero ahora ves que podrían ser el titular de una historia que todavía se está escribiendo. La evidencia, para quien quiera buscarla, está ahí, en los textos excluidos de la Biblia, en las piedras que nuestra ciencia no puede explicar del todo, en los huesos que nuestros museos no exhiben y en las luces que nuestros gobiernos ya no pueden negar. Han intentado borrar su memoria, pero el eco de los gigantes resuena hoy con más fuerza que nunca. Y nos deja con las preguntas más inquietantes. Si esto es cierto, ¿qué más nos ocultan? ¿Qué otras verdades sobre nuestros orígenes han sido enterradas? Y si su influencia, su sangre, nunca se fue realmente y sigue aquí, moviendo los hilos del poder en nuestro mundo. Llamado a la acción. No dejes que este conocimiento se pierda de nuevo. Si estas 5 revelaciones han sacudido lo que creías saber, no te detengas aquí. Esto no es el final de la investigación, es el comienzo. Actúa ahora. Suscríbete a este canal y activa la campana, porque en nuestro próximo video iremos aún más lejos. Exploraremos la conexión entre los linajes de sangre Nefilim y las élites gobernantes del mundo. No querrás perdértelo. Dale al botón de me gusta si crees que la verdad ha sido suprimida y comparte este video con al menos 5 personas que estén listas para despertar. Ayúdanos a romper el silencio. Tu viaje no termina aquí. Te desafío a que leas el libro de Enoch por ti mismo, está disponible en línea. Busca sobre arqueología prohibida y los descubrimientos de esqueletos gigantes. No creas ciegamente mi palabra. Conviértete en un investigador. Y lo más importante, únete a esta comunidad. Deja un comentario abajo. ¿Cuál de los 5 secretos te impactó más? ¿Crees que el retorno es inminente? Quiero leer tus teorías y tus preguntas. Este no es solo un canal, es un punto de encuentro para las mentes que ya no se conforman con la historia oficial. El velo se está rasgando. La verdad, como los gigantes de antaño, se está levantando. Sé parte del despertar. Suscríbete, comparte y cuestiona todo. Hasta la próxima revelación.